Las misiones de observación electoral tienen por función verificar que se garantiza el libre ejercicio del derecho a la participación política en un determinado país. ¿Cómo funciona una misión de observación? Básicamente lo primero es conseguir la autorización y acreditación por parte de las instituciones colombianas. Esta acreditación te permite asistir a todas las fases, digamos, de la jornada de votación y también el escrutinio, estar en todos aquellos puestos donde se puede producir alguna irregularidad o algún error y tal para detectarlo. Básicamente eso es lo que se hace. Lo que pasa es que nosotros en nuestro caso teníamos mucho interés en no quedarnos solamente en la observación de la jornada electoral, sino en ver en cuál era el contexto en el que las votaciones se iban a producir, el contexto social, político en el que se estaba produciendo. ¿Por qué? Porque esto nos daba unas claves sobre posibles condicionantes al ejercicio libre del voto. Nosotros estuvimos allí precisamente para verificar que esto se producía bien, pero no solamente esto, sino también ver el contexto. Y el contexto, los condicionantes del voto son los que nosotros queríamos resaltar, porque en un momento determinado podía llevar a una modificación, digamos, de la voluntad popular que se debería expresar de forma libre a través de la votación. Vale. Yo lo que plantearía serían 4 condicionantes sociopolíticos que pueden determinar, que podían determinar y que había que salvar para que se produjera unas elecciones más o menos libres. Uno era todo el tema de la violencia además dirigida específicamente contra comunidades, contra organizaciones sociales, contra líderes y lideresas, también contra participantes de algunas de las candidaturas, específicamente de las candidaturas progresistas. Esto es algo que viene sucediendo en Colombia desde hace bastante tiempo, pero que en este momento varias organizaciones habían hablado o habían caracterizado que esta era una campaña electoral la más violenta en los últimos 15 años. Entonces, esto es algo grave que además se vio perfectamente, por ejemplo, con el paro armado que los grupos paramilitares plantearon a comienzos de mayo, que podía tener un efecto fuerte en la población, por lo que significa de amenaza, por lo que significa de lo que en Colombia se conoce como constreñimiento del voto, es decir, orientación del voto. Usted no vota a esta candidatura o vota a esta otra, y si no, aténgase a las consecuencias. Esto es uno de los elementos importantes. Pues afecta y mucho. Nosotros detectamos, digamos, varias vías por lo que esto afecta. Por un lado, como decía, por la orientación del voto. O sea, el paro armado del que hablábamos evidenció el control territorial de los grupos paramilitares en amplias zonas del norte del país. Evidentemente, para las comunidades esto es una señal. Cuidado con lo que vais a votar, porque esto va a tener consecuencias. Esto podría explicar parte del voto, pero no solamente es por esa vía. Como tú dices, se orienta el voto también hacia la otra candidatura. Usted tiene que votar y aquí tiene la papeleta, llévela y directamente vote. Y después hay grandes sectores de la población que no pudieron votar
porque o bien habían sido desplazados. En este momento el desplazamiento forzado en Colombia es un fenómeno que está en aumento a unos niveles que no se veían en muchos años. Toda esta población desplazada que no puede dirigirse, volver a su población donde está registrado para votar, porque los paramilitares, en gran medida los paramilitares, tienen bloqueadas las vías. Y después hay el elemento contrario, hay poblaciones que están confinadas incluso en barrios determinados, con lo cual la movilidad dentro de la misma ciudad es prácticamente inviable. Entonces, todas esas fórmulas efectivamente tienen un elemento. Es verdad, como decíamos, que el haber puesto el foco por parte de la observación internacional y también por parte de la observación de los propios colombianos sobre esto ha tenido un cierto efecto, creemos. Pero además también hay que ver que la población en Colombia pues ha habido un elemento, digamos, de superar la situación de miedo y de estar aterrorizada y salir a votar. Ya no solamente por el tema de la violencia, también hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, la parcialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido absolutamente contrarios a la campaña de Petro y pro la campaña de la derecha. Los medios de comunicación en Colombia están obligados por ley a mantener una imparcialidad, un equilibrio informativo que no se ha producido, y eso lo hemos detectado claramente. Y más allá de los medios de comunicación, las redes sociales se han utilizado por parte de la derecha con un formato muy típico de la extrema derecha a nivel global, con mensajes de odio, con un mensaje terriblemente contra la campaña de Petro, la campaña de la izquierda, digamos. Y a pesar de eso, efectivamente, es una campaña que ha ganado. Tengo que decir que la primera vuelta, la campaña de Petro obtuvo un 40% de los votos. El resto eran votos de derecha, que sumados hacían más que el voto a Petro. Y eso se debía en gran parte precisamente por toda esta campaña anti-Petro que se había dado. Es interesante ver qué ha pasado con esos votos y ver qué ha pasado con los votos de la derecha. Eso, si quieres, después lo vemos o tal. Pero vaya, efectivamente los condicionantes eran muchos. También la injerencia institucional, desde el presidente, que lo tiene prohibido, hasta el jefe de las Fuerzas Armadas, hasta el presidente del Congreso, se habían posicionado en contra de las políticas de la campaña de Petro. Hay otros condicionantes de constreñimiento, por ejemplo, varios empresarios, grandes empresarios, habían planteado que sus trabajadores no podían votar a Petro porque si votaban a Petro y ellos lo conocían, los amenazaban con despido, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto, tú dices, hasta qué punto se puede hablar de elecciones libres? ¿Hasta qué punto se puede hablar de elecciones libres en cualquier lado? Siempre es un grado, una graduación. Nunca hay elecciones absolutamente libres, nunca hay, salvo en los regímenes más autoritarios, unas elecciones absolutamente no libres. En este caso, yo creo que tanto por la valentía, como digo, del pueblo colombiano, como por la observación de las propias organizaciones colombianas, como de la observación internacional,
se han conseguido un grado de democracia bastante pues eso, aceptable. Lo mejor para la represión y para la violencia en general en Colombia o en cualquier parte es la invisibilidad. Históricamente lo que pasa en Colombia quedaba solamente dentro de Colombia y hacia afuera aparecía una violencia indescifrable que se relacionaba siempre con temas de narcotráfico y de alguna forma parecía que las cuestiones políticas quedaban en un segundo plano, ¿no? Si desde la observación internacional se consigue que el foco sí que se ponga en el país, eso tiene unas consecuencias, un valor. No sé, no sabría decirte, es muy difícil medir hasta qué punto eso es lo que provoca que haya más capacidad. Es verdad, sí que te puedo decir que estando allí de observador internacional, en las mesas donde se iba y la gente valoraba en mucho pues el hecho de que tú estuvieras allí y de que sirvieras un poco de garante del ejercicio libre del voto y de transparencia. Eso la gente lo valoraba y lo agradecía. Sí.